La vacuna alienta un horizonte de esperanza, pero todavía nos quedan meses muy duros por delante. Las autoridades sanitarias son claras. Las próximas 2 semanas serán muy complicadas en los hospitales. Pensamos que aproximadamente tendremos 2 semanas muy difíciles, en donde presumiblemente van a incrementarse los ingresos y los pacientes en cuidados en las UCIs extendidas. Buenas noches. Se esperan semanas difíciles en los hospitales. Acaban de escuchar al coordinador clínico de las UCIs en Castilla y León y también en las residencias. Esta segunda ola vuelven a ser un foco importante de casos y de fallecimientos. Hoy se comunican 10 fallecidos en esos centros. En León hay varias residencias con decenas de positivos. Roberto Núñez. Son 64 casos en concreto repartidos en la residencia de Vegaquemada, en la zona básica de salud de Boñar, y en esta, situada en el barrio del Crucero, en León capital. Es la más afectada. Se han visto contagiados 36 residentes y 6 trabajadores. El 35% de los pacientes que ingresan en una UCI terminan falleciendo. Y esa muerte en soledad sigue siendo insoportable para muchas familias. La hija de una mujer fallecida en Salamanca pide más humanidad para poder afrontar esos duros momentos. Yo misma fui al cambio de turno, por favor, suplicando, llorando, que me dejaran subir, que solo quería agarrar la mano a mi madre y que si yo me lo contagiaba bajo mi responsabilidad, yo sé que por protocolos no se puede, pero de verdad que hagan medios, que hagan una habitación para la gente esta, que mi madre todavía aguantó 26 horas después más. Primera jornada en la Audiencia Nacional del juicio a 3 de los terroristas de la célula yihadista responsable de los atentados de las Ramblas y Cambrils de 2017. Los 3 acusados se han desmarcado de los ataques que dejaron 16 fallecidos y 150 heridos. La Fiscalía pide entre 8 y 41 años de cárcel, la VT, prisión permanente revisable. El Gobierno endurece las sanciones al volante. Saldrá más caro usar el teléfono móvil o no llevar el cinturón de seguridad. En las calles de un solo carril por sentido, el límite de velocidad será de 30 km por hora. Mañana volveremos a amanecer con nieblas y con frío. Les pedimos mucha precaución porque a primeras horas dificultarán la visibilidad por debajo de los 200 metros. De hecho, siguen activos los avisos de la EMET de nivel amarillo en la meseta de Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca. Eso sí, se irán levantando y por la tarde tendremos cielos más despejados. Seguiremos en esta línea hasta el fin de semana, cuando volverán las lluvias. Lo fueron en la primera ola y las residencias de ancianos también están siendo un foco importante de coronavirus en esta segunda. Desde que comenzó la pandemia han fallecido 3.089 residentes en nuestra comunidad y de entre ellos la mitad, un total de 1.879, han muerto en el propio centro residencial, ni siquiera fueron trasladados al hospital. Pues bien, hoy se ha llegado a otro triste récord en las residencias. Desde que comenzó el mes se han producido 39 muertes, rondando las 3 o 4 diarias. Pero solo en las últimas 24 horas han perdido la vida 10 personas. Siguen los fallecidos y siguen los brotes. En León hay varias residencias con decenas de infectados. Roberto Núñez está en una de ellas. Aquí en el barrio del Crucero, en León capital, se han contagiado 36 residentes en esta residencia, en este centro de mayores Buendía La Sal, y 6 trabajadores. En total 42, a los que hay que sumar también en el día de hoy otros 22 contagios en la zona básica de salud de Boñar, en concreto en la residencia de la localidad de Vegaquemada. En ambos brotes ya se ha puesto en marcha la vigilancia epidemiológica de los casos y también el seguimiento de los contactos estrechos. En lo que llevamos de pandemia en la provincia de León se han registrado 345 muertes confirmadas por COVID en los centros de mayores, 190 también con síntomas compatibles. En Palencia preocupa la situación de 3 residencias del mismo grupo empresarial donde los contagios están descontrolados. En sus instalaciones han muerto 4 mayores y prácticamente todos los usuarios están contagiados.
El brote afecta a 3 de las residencias que gestiona la empresa Centros Residenciales Palencia. De los 118 usuarios se han contagiado 105, a los que hay que sumar al menos 5 trabajadores. La atención está garantizada, eso dicen, aunque el brote aún no está controlado, ni mucho menos. No puedo decir que la situación esté controlada, sin embargo, que estamos trabajando duro. Hasta la fecha han fallecido 4 personas y otras 12 están ingresadas en el hospital con un pronóstico más grave. Los estables se atienden en los diferentes centros. Permanecen actualmente en la residencia con tratamiento, muchos de ellos con oxígeno. Pero bueno, son pacientes que en la actualidad están estables y que personalmente me encargo de informar a las familias. Controlar el virus es ahora el reto puertas adentro de estas residencias. Lo más importante ahora mismo es hacer un adecuado triaje, es decir, nosotros en la residencia tenemos la capacidad para tratar a un COVID leve. Sin embargo, si el paciente se descompensa por insuficiencias cardíacas o insuficiencias renales, pues lo derivamos directamente al hospital, claro. Centros Residenciales Palencia consiguió evitar los contagios durante la primera oleada y hace semanas fuimos testigos de la vacunación contra la gripe. Tenía claro que en algún momento esto iba a pasar. Lo que nunca me imaginé, lo que nunca pude imaginarme, ni en el peor de mis sueños, fue que llevara el virus y se expandiese de tal manera. En esta ocasión, y pese a las estrictas medidas preventivas, no ha sido posible. En Castilla y León hoy se suman 1.751 contagios más y el dato dramático vuelve a ser el de fallecidos. 47 personas han perdido la vida en la última jornada, 37 muertos en hospitales y 10 en residencias. Las cifras siguen siendo preocupantes, pero la consejera afirma que casi 3 semanas después de la implantación del toque de queda ya empieza a notarse una leve mejoría en los datos. Sabemos que vamos a tener todavía 15 días muy complejos en el sistema sanitario, pero estamos viendo ya pequeñas luces en las que vemos que poco a poco va disminuyendo la incidencia. Cuando decimos que llevamos 17 días con el toque de queda, es que hace 3 días que estamos empezando a notar esa bajada. Por lo tanto, yo creo que las cosas pueden ir razonablemente bien. Pues en las UCIs de la comunidad quedan 2 semanas realmente duras. Así de claro lo ha dicho el coordinador clínico de estas unidades en Castilla y León. Insiste también en que en estos momentos hay en la UCI pacientes de todas las edades. Pensamos que aproximadamente tendremos 2 semanas muy difíciles. Después de esas 2 semanas tendremos una fase de estabilización, presumiblemente. Todo parece indicar que esas segundas 2 semanas pues, se producirá una estabilización y unas terceras 2 semanas, es decir, dentro de 1 mes y medio, donde habrá empezando a descender la cantidad de pacientes ingresados en las áreas de críticos, ¿no? Esa creciente presión hospitalaria por pacientes de COVID-19 afecta a muchos de los hospitales. En el Universitario de Burgos han suspendido desde hoy todas las operaciones no urgentes y derivan a algunos a centros privados. En este caso el problema no es de espacio, pero sí de falta de personal. Pues Burgos se suma así a una decisión que han tenido que tomar otros hospitales en las últimas semanas. Desde mediados de octubre el Hospital de León solo realiza operaciones urgentes y cirugía oncológica. Lo mismo sucede en el Hospital de Salamanca, el de Palencia y los 2 hospitales de Valladolid. Seguridad frente a humanidad. Es la disyuntiva que algunos casos están planteando ante el fallecimiento de pacientes en los hospitales de la comunidad. Los protocolos de seguridad restringen el acompañamiento a estas personas y a veces se generan situaciones como la que ha denunciado una familia de Salamanca, que vio impotente cómo su madre agonizaba 26 horas sin ninguna compañía. A través de las redes sociales, Ramón y Alfarad ha difundido la dramática situación vivida por esta familia salmantina. Denuncia que asistió a la agonía de su madre en el hospital, enferma de COVID e invidente, sin poder acompañarla. La mujer ingresó el 21 de octubre y por sus muchas patologías asegura que fue desahuciada. Que no cumplía los requisitos para ser a la UCI, porque yo le dije, por favor, intentar todo lo que podáis. Y dice, es que no cumple los requisitos. Y yo digo, mi pregunta, ¿qué requisitos hay que tener para salvar una vida? Afirman que para acompañarla solo se permitió el acceso a uno de los hermanos y cuando este hubo de salir de la habitación, indispuesto, ya se quedó sola hasta fallecer. Fui al cambio de turno, por favor, suplicando, llorando,
que me dejaran subir, que solo quería agarrar la mano a mi madre y que si yo me lo contagiaba bajo mi responsabilidad. Además, la certeza de que su madre murió sola. Recuerda que les dijeron telefónicamente que se encontraba estable cuando, según el acta de defunción, hacía un cuarto de hora que había fallecido. ¿Qué control tienen con los enfermos que se están muriendo? Esa es mi pregunta. Desde el hospital se habla de posibles sumas de circunstancias anómalas. Entiendo que son circunstancias que se han sumado y que no se ha podido dar la asistencia adecuada, pues pido disculpas, pero creo que el personal está haciéndolo, está entregándose al 100%. Decenas de testimonios han subrayado la humanidad de los profesionales del complejo, pero en ocasiones la saturación deja heridas tan dolorosas como esta. Malestar entre los vecinos de Segovia. Solo hay 3 puntos en toda la provincia para poder hacerse las PCR. Desde esta semana se tienen que trasladar a Carbonero el Mayor, Cantalejo o a la capital para realizarse las pruebas. Eso, para algunos, supone un viaje de más de 100 kilómetros. Hasta aquí, hasta Carbonero el Mayor, tienen que venir vecinos de las zonas básicas de salud de Cuéllar, Nava de la Asunción y Fuentesauco de Fuentidueña. Están molestos porque en muchos casos les supone realizar un recorrido que supera los 60 kilómetros entre ida y vuelta. Esta situación es aún más sangrante para pueblos como Ayllón, que se les obliga a trasladarse a Cantalejo, con lo que el trayecto supera los 120 kilómetros. Una medida que está siendo criticada por numerosos ayuntamientos y colectivos porque consideran que incrementa la movilidad de los vecinos. Un poquito. Ya está, hemos terminado. Un rollo de grande, que teniendo allí centro, tenernos que desplazar, pues fíjate. Único que es un poquito más lejos, pero vamos, no, sin ningún inconveniente. Me han hecho un precio más reducido por ser la oposición de policía y porque vamos a venir mucha gente y son unos 28 euros. Sobre unos 100 a 140 nos han dicho. Simplemente por despejar dudas. Basta que teníamos esa posibilidad, lógicamente. Son las razones y los precios que han pagado algunas personas que deciden realizarse un test privado. Las pruebas PCR cuestan unos 120 euros y los antígenos unos 30. Ambos son una opción para saber si se está infectado o no, pero los expertos avisan. Cuidado con lo que se ofrece en Internet. Algunas webs ofrecen aquellos tests que se desecharon en marzo por su ineficacia. Los test de antígenos con una fiabilidad parecida a los PCR se han puesto de moda. Frente a los 120 euros que pueden costar los primeros como poco, los de antígenos están en unos 30 euros o incluso menos. Esto hace que muchas personas se planteen realizárselos para asegurarse que están bien, pero no es tan sencillo. Es una franja de tiempo que si nos la saltamos ya no sabes con quién has estado, habría que tener perfectamente conocimiento de que no has estado con nadie que estuviese infectado y que yo me hice una PCR antes de ayer, pero eso no evita el que me haya contagiado esta mañana y que pasado mañana cuando esté con mi familia se lo pueda contagiar. Para asegurarse habría que hacerse una prueba serológica posterior con precios que estarían entre 60 y 160 euros. Es decir, hay que tener mucho cuidado con la información que circula, en este caso por Internet. O que hay por ahí circulando algunos test que son de unos que se desecharon en el mes de marzo. Es decir, que la piratería existe en todas las cosas, en esto también. Uno no puede hacérselo en su casa y ¡ay, va! Me ha salido positivo. Lo tiro, no se lo digo a nadie y no pasa nada. Dice, no, que sí, que pasa. Que es que precisamente lo que hay que hacer es evitar eso por todos los medios. Por lo tanto, si están pensando en un regalo navideño relacionado con la salud, ante todo, mucha precaución, que no le den gato por liebre. En Salamanca, en la zona básica de Peñaranda, se están disparando los contagios en localidades como Tordillos, Mancera o Campo de Peñaranda. En esta última, el ayuntamiento ha pedido a los vecinos que se autoconfinen en casa. Creemos que estamos en torno a los 22-25 positivos ahora mismo, con un índice acumulado en 15 días de 33-34 y confinados puede haber en torno a los 50-60 personas. Entonces, bueno, es una situación... para evitar que la gente salga a la calle, pues bueno, tenemos ahí la tienda, tenemos la farmacia, contamos con ellos.
Además de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la carrera de los otros laboratorios en el mundo está acelerada y avanzada. Hay 47 vacunas que están en etapa clínica, quiere decir que están siendo probadas en humanos, y 155 en etapa preclínica, probadas en laboratorios. De las que se encuentran en esa etapa clínica, hay otras 9 vacunas, además de la de Pfizer, que están en fase 3 o en la etapa final de prueba. Se esperan anuncios de resultados de esas vacunas en las próximas semanas y meses. La vacuna de Pfizer es la más avanzada en este momento y el Gobierno asegura que podrá disponer de dosis durante los primeros meses del año. Estima vacunar a 10 millones de personas de forma gratuita y a través del sistema sanitario público. Calculamos que a España podrían llegar alrededor de 20 millones de dosis de la vacuna de la empresa Pfizer si esta pasa todos los controles que servirían para vacunar a 10 millones de personas. Una vacuna que será gratuita y se distribuirá a través del Sistema Nacional de Salud. Desde que la farmacéutica Pfizer anunció el pasado lunes la efectividad de su vacuna contra la COVID, no han parado de surgir testimonios de esperanza alrededor del mundo. Es alentador y una luz al final del túnel. En España, figuras políticas como el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, han preferido instar a la prudencia. Hay que esperar, hay que ver realmente cuál es la eficacia, hay que ver cuándo será el momento en que se pueda empezar a vacunar con esta vacuna de Pfizer. Una opinión en la que coincide la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado. Es una muy buena noticia, pero cuando una vacuna está en esa fase aún tenemos que mantener cautela. En redes sociales, expertos en medicina preventiva hablan de la diferencia entre eficacia, efectividad y eficiencia. La vacuna de Pfizer anuncia un 90% de eficacia en condiciones ideales. El fármaco será gratuito y de momento en nuestro país se han comprado 20 millones de dosis con la farmacéutica americana Moderna. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que serán 10 millones las personas que se vacunarán por partida doble durante el mes de enero de 2021. Y mientras la vacuna coge forma, España vuelve a registrar hoy el máximo de fallecidos diarios desde que comenzó la pandemia. De ayer a hoy han muerto 411 personas más. Es el récord de fallecidos en España en 24 horas. El número de contagios desciende hasta los 17.395. Fernando Simón advierte que la incidencia aún es elevada, pero no ha ocultado su optimismo y pese a estos datos, pese a sumar más de 400 fallecidos, ha llegado a hablar de estabilización o incluso de mejoría. No voy a decir que vayamos muy favorablemente, pero desde luego sí que estos datos nos incitan a pensar que podemos estar en una fase de estabilización, remisión, que sería muy bueno. Son incidencias que, pese a que se estabilicen, no nos permiten pensar que en caso de que se vuelvan a incrementar la transmisión, tengamos capacidad suficiente de reacción, porque una duplicación, una multiplicación por 1,5 de estos casos sería ya demasiado para nuestro sistema sanitario. Un estudio realizado entre más de 12.000 pacientes de COVID-19 en España señala cuáles son los síntomas que acaban derivando en casos graves. Los pacientes que presentan fiebre, tos y disnea, aquellos que además tienen vómitos y diarrea o los que sufren dolor articular de cabeza y garganta, son los de peor pronóstico a priori. En cambio, los que presentan síntomas como los de un resfriado común o clara pérdida de olfato y gusto son los de mejor pronóstico, tienen y presentan cuadros más leves de esta enfermedad. Este coronavirus no termina de superar la enfermedad, no se termina con superar la enfermedad. La COVID-19 deja secuelas, algunas son importantes en un gran número de personas. En León están realizando un curso gratuito para poder afrontarlas y recuperar todo lo posible lo perdido. Se reentrena sobre todo la movilidad o la capacidad pulmonar. Les enseñan a recuperar la capacidad respiratoria que han perdido. Ahí está, lo has notado, venga, sopla fuerte. Eso es, muy bien. Son supervivientes del coronavirus que les ha dejado un severo deterioro físico. He pasado por varias secuelas y ahora lo que me queda es tema de respiración, que me agoto y
y mucha tos. Cuando subo 2 pisos me canso. Tras la terapia hospitalaria y la rehabilitación, el Ayuntamiento de León ha puesto en marcha este entrenamiento para pacientes COVID. En disnea hay dificultad para respirar, sobre todo cuando se hace ejercicio. Pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular por las prolongadas hospitalizaciones. Algunos estuvieron varios meses ingresados e incluso en la UCI y ahora luchan por superar las secuelas. La musculatura había desaparecido totalmente, el sabor hasta hace pocos días no lo recuperé, la fuerza de las manos la voy recuperando ahora, pero bueno, al principio no tenía fuerza ninguna. Un pulsiómetro controla en cada ejercicio que la saturación no baje y que oxigenan bien. Hacemos un montón de controles, los usamos un pulso oxímetro, se controlan con distintos test a lo largo del día. Son los primeros pacientes de una terapia que dura 2 meses. Que vengan si tienen oportunidad y se pueden defender, que vengan, que esto es muy positivo. Pero la lucha tendrán que lidiarla ya de por vida. El Gobierno estudia bajar el precio de las mascarillas, como ya han hecho otros países europeos, si Bruselas permite bajarles el IVA. La portavoz confirma que el Ejecutivo ha realizado esa consulta a las autoridades comunitarias. María Jesús Montero asegura de todos modos que el precio bajará, sea a través de esa reducción del IVA o revisando el precio máximo de venta. Por una fórmula o por otra, abarataremos el precio de la mascarilla, bien sea por la reducción del IVA o bien sea por la reducción del precio que se estableció en España para que no haya ningún ciudadano que tenga dificultades para acceder a este tipo de protección básica cara a la pandemia y ojalá esta sea una protección que tenga punto de caducidad. Cada vez queda más lejos la unidad política que exigían los partidos hace tan solo unos meses. En Castilla y León, que firmó el Pacto para la Recuperación con un amplio respaldo parlamentario, esa unidad es historia. El PSOE rompe relaciones con la Junta, le acusa de desleal, una decisión que no comparte Podemos y que también critica el presidente Fernández Mañueco. Si en algo han insistido las sociedades científicas, los sindicatos médicos, los profesionales de la sanidad, es que la sanidad no debe ser ariete político, y menos en estos momentos. El Partido Popular y Ciudadanos nunca tuvieron la intención de pactar nada en materia de sanidad pública. Lo que han querido desde el principio es seguir imponiendo su modelo, de forma repugnante además, aprovechándose de la pandemia. Hace mucho tiempo que desconfiamos de la palabra de la Junta, pero consideramos que en este momento es tiempo de intentar llegar a acuerdos. ¿Qué hace esto? ¿Ah? ¿Qué hace esto? Esto hace pum. Lo que han visto y escuchado es un vídeo grabado por los terroristas que atentaron en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017. Preparaban los cinturones de explosivos con los que se iban a inmolar en distintos puntos turísticos de la ciudad condal, un plan que después tuvieron que abortar tras la explosión del chalet de Alcanar. Los ataques terminaron en el atropello masivo de las Ramblas y el atentado de Cambrils, que dejaron 16 fallecidos y 150 heridos. Hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional a los 3 acusados que siguen vivos tras los ataques. Eran presuntos miembros de esa misma célula yihadista liderada por el imán de Ripoll. En esta primera jornada han declarado los acusados. David Aragonés, ¿qué han dicho? Ninguno de los 3 ha querido responder a la Fiscalía. Tan solo Mohamed Houli, para el que se piden hasta 41 años, se ha ratificado en lo que dijo en la instrucción y ha asegurado estar arrepentido de lo sucedido. Por su parte, los otros 2 acusados no han reconocido los hechos y han negado formar parte de esa célula terrorista. Por un lado, uno de ellos ha negado contactos con el imán de Ripoll y ha asegurado que llevaba una vida normal. En último lugar, ha tomado la palabra el hombre que alquiló la furgoneta a los terroristas. Asegura que no sabía de sus intenciones y que le dijeron que era para una mudanza. La Fiscalía acusa a los 3 de pertenencia a grupo terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para causar estrago. Este furgón ha puesto ante el juez a los 3 acusados de formar parte de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils hace 3 años, asesinando a 16 personas e hiriendo a más de 150. Según la instrucción, los 3 ayudaron a la célula facilitándoles vehículos y la compra y transporte de explosivos. En el juicio han seguido 2 estrategias: negar sus vínculos con el imán de Ripoll, el autor intelectual de los ataques. Yo no conozco al imán, ni iba a la mezquita. Mi vida pues consistía en la vida de aquí. Salir de fiesta,
Yo era consumidor de drogas. Y recordar que ya han colaborado con la investigación. Mi voluntad de colaborar y mi arrepentimiento. La Fiscalía pide hasta 41 años de prisión para los acusados por varios delitos relacionados con el terrorismo, pero no con el asesinato. El Ministerio Público considera que sí que integraban la célula yihadista, pero que no participaron directamente en los atentados. No lo ven así las acusaciones particulares. Piden prisión permanente revisable. A nuestro juicio, dicha circunstancia no es óbice para que estas dos personas que sabían y conocían los planes criminales puedan ser condenados por los delitos de asesinato terrorista y tentativa de asesinato terrorista. Los abogados de los padres de un niño de 3 años asesinado en los atentados piden también que el Estado rinda cuentas por no haber regulado la venta de los precursores de explosivos que compraron los terroristas. Precisamente hoy, varios dirigentes europeos han pedido, entre otras medidas, el refuerzo de las fronteras comunitarias y el endurecimiento del asilo para hacer frente al terrorismo. En un encuentro a distancia entre varios países, entre los que no ha estado España, presidentes como el francés Macron o la canciller alemana Merkel han coincidido al reclamar más contundencia en la Unión Europea contra los discursos del odio. El terrorismo desde París a Bruselas, Berlín, Viena, Utrecht, Londres, Madrid, Barcelona, Copenhague, Estocolmo, Niza y ahora Viena es una realidad europea a la que debemos dar respuesta. La sociedad democrática tiene que enfrentarse a los comportamientos terroristas y antidemocráticos y debe hacerlo con franqueza y fuerza. El Gobierno modifica la ley de tráfico y endurece las sanciones por usar el teléfono móvil al volante. A partir de ahora supondrá la pérdida de 6 puntos del carnet. También cambiarán los límites de velocidad en algunas calles de las ciudades. Velocidad máxima a 30 km por hora. Desde enero, las ciudades bajarán de los 50 km para reducir los muertos en vías urbanas. La experiencia nos demuestra que la reducción de la velocidad tiene un efecto directo en la siniestralidad. Reducción de velocidad, sí, pero según el tipo de calle. El límite será de 20 si la vía tiene la acera al mismo nivel, de 30 para las de un único carril por sentido y 50 si hay 2 o más carriles. Pero no solo esto se cambiará en la normativa de tráfico. Ya ha llegado el momento de dar a las distracciones causadas por el uso manual del móvil la importancia que tienen y que merecen. 6 puntos se descontará a quien use el teléfono, el doble del actual castigo. 4 puntos se restarán por el mal uso o falta del cinturón, casco o sistema de retención. Pues todavía al día de hoy, desgraciadamente, 116 personas han perdido la vida el año 2019 por no utilizar el cinturón de seguridad. Entre las reformas del reglamento, los patinetes necesitarán un certificado y tendrán prohibido circular por aceras y zonas peatonales. España y Suecia presentan juntos una iniciativa para animar a los países a hacer frente de manera global a los principales desafíos internacionales. Es un proyecto que se enmarca en el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Pedro Sánchez ha defendido trabajar juntos para superar la crisis de la COVID-19 y colaborar también por una economía más sostenible. Y todo ello lo conseguiremos trabajando también de manera coordinada, con naciones como las que hoy nos reunimos virtualmente en Madrid, representando a los 5 continentes, para reafirmar nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Lo lejos que podemos llegar cuando trabajamos juntos. Así que no es el momento de cuestionar el multilateralismo, es el momento del renacimiento del multilateralismo. Las Naciones Unidas mantienen de forma permanente proyectos y misiones por todo el mundo. Su ayuda es imprescindible en multitud de países que intentan superar conflictos o graves problemas económicos y sociales. María José Torres es palentina y coordinadora de la ONU en Malawi. Tenemos un trabajo muy importante con todos los temas de gobernanza, buen gobierno y los temas institucionales, acceso a la justicia, el tema electoral, el tema de participación de las mujeres dentro de la política. Es una organización que nos permite mirar a los grandes desafíos mundiales y encontrar soluciones a esos desafíos conjuntamente.
Incluso las profesiones que consiguen absorber inmediatamente a todos los que se forman para desempeñarlas se han visto afectadas por la pandemia. Es el caso de los pilotos de aviación comercial. Las compañías han frenado las contrataciones y mientras los estudiantes no dejan de formarse en simuladores para seguir preparados para volar cuando sea posible. Los aeropuertos se han quedado prácticamente vacíos por el COVID-19. La pandemia ha obligado a las compañías aéreas a realizar un aterrizaje forzoso. El 70% de los vuelos están suspendidos, sobre todo regionales y de largo recorrido. La mayoría de los pilotos están en situación de ERTE y el impacto de la crisis en el sector aéreo afecta también a Castilla y León, donde se forma buena parte de la cantera de pilotos. Salamanca es una de las 2 únicas universidades en España donde se imparte el grado de piloto comercial. La titulación universitaria tenía una inserción laboral del 100% nada más terminar antes de la llegada del coronavirus. El COVID ha obligado a parar los motores. Justo el día anterior a realizar mi último examen de vuelo, cerraron todo. La última promoción de pilotos comerciales de Salamanca ha terminado más tarde de lo previsto por el estado de alarma. Su salida al mercado laboral coincide con el mayor parón de la historia en los aeropuertos. Es verdad que es un jarro de agua fría. Antes de la pandemia las previsiones eran muy buenas, había mucha demanda de pilotos y ahora con la pandemia se ha frenado. Teníamos muchas posibilidades de entrar en compañía de manera directa, con lo que eso supone, pues, estabilidad laboral, proyección de futuro. Ahora mismo no hay contrataciones de pilotos a corto plazo, pero esperemos que se recuperen en los próximos meses, en los próximos años. Porque hay más aviones que pilotos. Al año en España se jubilan un centenar a los 60 años. Es la carrera de mayor inserción laboral o de las carreras de mayor inserción laboral que hay ahora mismo en la oferta académica. Aunque no haya trabajo, los pilotos necesitan entrenarse. Es obligatorio realizar varios vuelos al año para no perder la licencia. Ahora estoy haciendo el curso de instructor porque mi opinión es ahora mismo que tenemos que prepararnos lo máximo posible. Y eso, si lo tienes que asumir tú personalmente con tu dinero, pues supone un coste bastante alto. Han cumplido una parte de su sueño. Ahora siguen en la escuela para ser maestros de otros pilotos, hasta que puedan trabajar en una aerolínea. La Comisión Europea acusa a Amazon de prácticas abusivas. Considera que estaría utilizando datos confidenciales de las empresas que usan su plataforma. Es la segunda investigación que inicia el Ejecutivo Comunitario contra el gigante tecnológico. También le acusa de trato de favor a los proveedores que utilizan su plataforma logística y de reparto. Bruselas ha enviado el pliego de cargos a la compañía. Estos días empezamos a ver las campañas publicitarias para esta Navidad. Todo es distinto a cualquier otro año. Es realmente distinto a los mensajes que empezábamos a ver a estas alturas de 2019, cuando augurábamos un próspero 2020. Las agencias de publicidad lo tienen en esta ocasión más difícil que nunca. Deben seguir emocionando a una sociedad que atraviesa un momento especialmente dramático y complicado. Bienvenidos a los ilimitables años 20. Diciembre de 2019, todo era así, después todo cambió. Nos pasó en el anuncio de Vodafone lo que nos ha pasado a muchos a nivel particular, ¿no? Que tenemos esos vídeos de feliz 2020, nos vamos a comer este año y luego pues ha ido como ha ido. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? Los publicistas se afanan ahora en encontrar el remedio perfecto, la receta adecuada, la chispa para que los anuncios de la Navidad que viene triunfen. Acertar no está nada fácil. No nos podemos pasar porque la gente ya no está para más dramas, ¿no? Para que tú le metas a llorar ahí porque te has inventado una historia. ¿Cuál puede ser la clave? Intentar que sean las Navidades lo más normales posibles, pero teniendo en cuenta cómo estamos. Aplicar el sentido común y sobre todo escuchar al cliente, que siempre tiene la razón y que quiere esto. Concienciar a la gente que esté más tranquila. Que haya algo de optimismo y que la gente por lo menos le dé alegría. Mirada de niño para reinventarse. Lo fácil y festivo no es tan válido hoy. ¿Irrepetible?
Pues con esta Navidad diferente en el horizonte terminamos. La información sigue en todo momento en nuestra web ciltv.es. Feliz noche, hasta mañana.